hasta hace un tiempo atrás nos subía la presión el índice de inflación. Exactamente, los precios que lamentablemente no paraban de subir. Se había realizado o se había comportado con una desaceleración en los últimos meses, pero el mes de agosto lamentablemente tuvo un repunte bastante importante. Pero se conoció en las últimas horas el nuevo índice de inflación, Elsa. Exactamente, para el correspondiente al mes de septiembre, que llegó al 3.5. Y ahí estamos viendo un comentario de quien es el ministro de Economía. El proceso de desinflación continúa y el ministro Caputo celebró el índice de este mes. Septiembre registró la inflación más baja desde noviembre 2021. El proceso de desinflación continúa y el rumbo de ortodoxia fiscal monetaria no va a cambiar, ¿eh? Así estaremos. Y para comprender el significado de este 3.5% para el mes de septiembre, ¿quién nos acompaña? Nos acompaña nuestro habitual columnista económico aquí en Noticiero 9 Central. Estamos hablando de Alejandro Pegoraro, de la consultora Político. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcos? Elsa, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, efectivamente, el gobierno celebra, el ministro celebra este dato que se esperaba en las jornadas previas a hoy justamente. Se esperaba que gire justamente en torno al 3,5, 3,6%, según las proyecciones de entidades privadas que se hicieron durante todo el mes. Y finalmente, bueno, el dato oficial se conoció, 3,5, el menor nivel de suba de precios en lo que va de la gestión de Javier Milei, pero también, como bien lo decía el ministro, es la menor suba registrada desde noviembre del 2021, ¿no? Por lo tanto, se logra un objetivo para el gobierno, que es poder justamente perforar el piso del 3%, perdón, que estaba en los últimos 3 meses ahí justamente volando el número en la zona del 4%, finalmente se perforó a ese piso y ya se ubica en torno al 3%, que estaba justamente en línea con el objetivo del gobierno nacional. Ahora, vamos a repasar primero un poco lo que son los números que terminaron dando para el total nacional, para el país, para la región del NEA, y también lo que tiene que ver con el índice de precios del Gran Resistencia particularmente, ¿no? Como bien dijimos recién, 3,5% fue a nivel nacional, en el NEA fue un poco menos, fue de 3,3%, y en el Gran Resistencia el índice de precios creció un poco por encima, 3,9%, que igual es un muy buen dato porque se ubica por debajo del 4%. En el acumulado del año, a nivel nacional ya alcanza el 101,6%. En el NEA corre bastante por detrás, 89,7%, y a nivel aquí local para el aglomerado chaqueño, 89,4%. Y finalmente la comparación interanual muestra un nivel de suba de precio del 209% a nivel nacional, 195,1% para la región del NEA y 197,8% para el aglomerado del Gran Resistencia. Esos son los números que brindaron justamente hoy los datos oficiales. Y un poco retomando lo que decía el ministro antes, es el menor nivel de suba desde noviembre del 2021, algo que también se observó particularmente para la región del NEA, que si bien tenía volatilidades el último tiempo, en gran parte de los meses creciendo por debajo, en algunos pocos meses del año creciendo por encima del nivel nacional, lo cierto es que también registró este hito positivo justamente en torno a este proceso de desinflación y también naturalmente genera una expectativa en torno a lo que va a ser el cierre de año para la inflación, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel regional. Ahí estamos viendo justamente en pantalla la evolución desde el 2021 hasta el año 2020, hasta septiembre de 2024, donde justamente hay una línea roja que ustedes observan abajo, que es justamente los dos extremos, ¿no? De cómo el dato de inflación de este mes fue el más bajo desde noviembre del año 2021, con esas volatilidades muy fuertes que observamos justamente entre agosto del 23 y finalmente abril del 24, donde empezó a profundizarse el proceso justamente de desinflación. Ahora, antes de abocarnos un poco a lo que dejó el dato de septiembre, está bueno que veamos un poco qué se proyecta para lo que resta del año, ¿no? Estamos ya ingresando, o ya hemos ingresado finalmente al último trimestre del año, y con el dato final que conocimos hoy de septiembre, bueno, como decíamos antes, 101,6% es la inflación acumulada a nivel nacional. El Banco Central, a partir de su relevamiento de expectativas de mercado, se le conoce, que todos los meses se elabora, lo que hace es tomar la proyección de las consultoras privadas, bancos y otras instituciones financieras que hacen justamente proyección de inflación para los próximos meses, ¿no?
partiendo de los resultados que se brindó en el último informe de este relevamiento del Banco Central, el promedio de las proyecciones que hicieron los privados fue que en octubre estaríamos en torno al 3,4% aproximadamente, un poquito menos, 3,3% para el mes de noviembre y una pequeña alza al 3,6% para el mes de diciembre. Eso generaría, si se cumplen con estos pronósticos, que obviamente son aproximaciones, no puede tener alguna variación un poquito para arriba, un poquito para abajo, si se cumple con esta proyección, estaríamos terminando el año 2024 con una inflación en torno al 123% anual, ¿no? Obviamente un número muy positivo si se lo compara con el cierre del año 2023, que estuvo por encima del 200%, pero es un número que está un poquito por encima de lo que el gobierno nacional pronosticó en el proyecto de presupuesto para el año que viene, en donde decía que la inflación este año podría cerrar en torno al 105% anual y a partir de ahí fijó su meta del 18% anual para el 2025. Bueno, finalmente cerraría un poquito por encima de esa proyección. Si se pretendiese cumplir con la proyección del gobierno de cerrar en 104% este año 2024, la inflación de octubre, noviembre y diciembre debería tener en promedio, debería ser de 0,5 mensual, lo que obviamente sabemos que es muy difícil que ocurra. Pero, como decíamos, ¿no? Aún así, aún con las proyecciones de máxima, que son estos números que estamos recién remarcando, cerraría el año con un nivel alto de inflación, por supuesto, para cualquier país del mundo muy alto, pero con una desaceleración muy importante respecto de cómo había terminado el año 2023 y cómo había arrancado, sobre todo, el año 2024. Ahora, volviendo un poco a lo que fue particularmente septiembre, hay un aspecto que está muy bueno marcarlo tanto a nivel regional nuestro del NEA como a nivel local en el Gran Resistencia, que tiene que ver con cómo impactó alguna de las medidas del gobierno nacional en justamente lo que tiene que ver con el índice de precios, ¿no? Acá hay 3 puntitos que vamos a analizar. El nivel general, es decir, la inflación general de todos los rubros que componen el índice, y 2 rubros en particular. Uno que tiene que ver con alimentos y otro que tiene que ver con vivienda y servicios básicos, es decir, alquiler, tarifa de agua, tarifa de luz, precio de la garrafa de gas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó a principios de año? Como ya lo hemos hablado acá varias oportunidades, justamente con esta política de desregulación y con este intento de corregir los precios relativos y de actualizar todas las tarifas que venían estando muy atrasadas en años anteriores, generó que esa franja que ustedes ven que se dispara para arriba y que llega a 196,6%, sí, en el NEA tiene que ver justamente con el capítulo, con el rubro de vivienda y servicios básicos. Está muy por encima la suba acumulada en el año de lo que es el índice general de precios, que creció 89,7 en la región, acumulado enero-septiembre, y mucho más por encima de lo que fue hasta ahora la suba acumulada en el rubro de alimentos, que crece 72,1%. ¿Qué demuestra? Que justamente se está dando lo que el gobierno quiso que ocurra a principios de año, justamente en torno a que todos los precios regulados que estaban muy pisados, muy atrasados y que el gobierno anterior utilizó ese atraso justamente para poder disminuir los niveles de inflación, bueno, ahora sean los que más crecen y también generaron que la inflación tenga los números, principalmente en el primer semestre, que han tenido, que eran relativamente importantes y mucho mayores a lo que se está observando ahora, ¿no? En cambio, lo que tiene que ver con alimentos, por ejemplo, que también puede ser replicable a otros rubros que estén vinculados con bienes transables, es decir, bienes que compramos y comercializamos todos los días, están creciendo a un ritmo bastante menor, obviamente ayudado también por factores que son externos al índice en sí, como por ejemplo la recesión económica, la falta de consumo y demás, ¿no? Pero justamente lo relevante es cómo vivienda y servicios básicos, a partir de subas importantes en alquileres, pero sobre todo subas muy fuertes en tarifas de servicios públicos, generaron justamente un crecimiento muy fuerte en relación con otros componentes. Lo mismo vemos para el caso de Gran Resistencia. Si vemos la siguiente placa, vamos a ver exactamente la misma foto, ¿no? En lo que tiene que ver con servicios, aquí en el Gran Resistencia, en la provincia del Chaco, servicios y vivienda, crece 211% en el acumulado de enero a septiembre de este año, muy por encima, más del doble, que lo que creció el índice de precios en general, ¿no? Que es 89,4%, y también muy por encima de lo que es alimentos, 77,8%. ¿Cuál es acá el objetivo final del gobierno? Puede haber
realizado esta corrección de precios que estaban atrasados anteriormente, es que a partir de ahora, de ciertas correcciones más que pudiese haber durante el año, los precios de los servicios empiezan a mostrar una moderación muy importante, que los incrementos ya no sean los que hemos sufrido durante este año y que de alguna manera en el mediano plazo comiencen a converger todas esas linitas que estábamos viendo recién en pantalla, ¿no? Hay un punto de equilibrio, obviamente en un nivel bastante más bajo los que muestran ahora, ¿no? Y que a partir de ahí también los niveles de inflación mensual estén estabilizados de alguna manera en torno al 3% o debajo del 3% mensual, y que eso en el año acumulado para el año que viene, bueno, genere un número que esté mucho más cercano del 50% que del 100% como estamos viendo ahora, ¿no? Claro. Entonces ese es el objetivo del gobierno. Todavía no está del todo terminado este proceso de corrección de precios de tarifas, pero la verdad es que la gran mayoría de esa corrección ya se la hizo. Resta todavía un poco, duele en el bolsillo de la gente, por supuesto que duele, pero pareciera ser que sería un proceso que está terminando y que eso permitiría justamente que a partir del 2025 ya no tengamos estos incrementos tan fuertes en servicios como lo que hemos vivido este año 2024. Ale, para finalizar este informe te quería preguntar, porque diste con una palabra clave que justamente te la quería consultar, que es la palabra consumo. Y todos los meses venimos hablando, ¿no?, de lo que es la inflación, cómo se desarrolla la desaceleración de esta inflación mes a mes. Pero ¿cómo está el consumo? ¿Sigue caído por el piso como en los meses anteriores o repuntó un poquito? No, el consumo sigue en el piso. De hecho, hace pocos días hemos conocido el índice de ventas minoristas que elabora CAME, por ejemplo, que es un indicador muy bueno para tener una aproximación justamente a cómo es la evolución de las ventas minoristas, del consumo minorista. Sigue cayendo en la comparación anual contra igual mes del año pasado. También cae a nivel mensual, cayó 0,5 en septiembre respecto a agosto, y en el año lleva acumulada una caída del 15%. Después, si uno quiere ver otros indicadores paralelos, como por ejemplo el índice de ventas en supermercados que elabora el INDEC, también muestra una caída acumulada cercana al 12% a nivel nacional, un poquito más fuerte aquí en la provincia del Chaco. Después otro tipo de consumo, ya no quizás de consumo básico, sino de consumo de bienes durables, por ejemplo, también tiene una caída muy importante, siempre por encima del 10% anual. Por lo tanto, todo eso todavía está en una instancia de intento de recuperación. Hubo algunas volatilidades mensuales, es decir, por ejemplo, en el mes de junio hubo un incremento mensual respecto al mes anterior, que se explica sobre todo por lo que tiene que ver con aguinaldo y esa capacidad de pago extra que tienen los trabajadores, pero en términos generales sigue siendo negativo. Y obviamente el objetivo del gobierno es que si a partir de este último trimestre del año puede haber cierta recomposición salarial, no porque haya una suba muy fuerte de salario, sino porque justamente la inflación continúe yendo hacia la baja y eso genere que cualquier acuerdo paritario al 3%, 4% mensual genere una ganancia respecto a cómo sube la inflación, eso se va volcando paralelamente al consumo y eso empieza a reactivar. Es una posición todavía débil, es decir, los ingresos, si bien algunos salarios están mostrando una recuperación en los últimos meses, todavía es una situación altamente heterogénea, es decir, solamente en algunos sectores se ve la mejora, que es muy leve, y en gran parte de otros sectores todavía no se ve, pero justamente se aspira a que sobre finales de año empiece como a terminar este proceso de caída y de deterioro para comenzar ya el año que viene, una vez solucionado gran parte de los problemas de la macroeconomía, entre ellos la inflación, comienza un proceso de reactivación que sea importante, Dios quiera que así sea, por lo menos pareciera ser hoy, con la foto de hoy, pareciera ser que podría darse ese proceso a partir de enero o febrero, pero todavía resta bastante este año como para ir analizando mes a mes cómo continúa la situación. No tenemos tiempo, Ale, pero dejamos de hablar de la inflación núcleo, porque que era tan importante, pero bueno, después ya nos tenemos que ir, queda en el aire para la próxima, porque antes era muy importante lo de la inflación núcleo, hoy quedó de lado. Gracias, Alejandro, Gracias, muchísimas gracias, muy amable.